Muy buenas noches. Vamos a realizar la actividad 3 y los integrantes Johanna Arca Vargas y pues, por el profesor Jaime Arias de Arquitectura de Software. Tenemos entonces la introducción, lo tenemos la discusión de la infraestructura, elaboración de diagramas, comparación de inteligencias artificiales, la conclusión y por tenemos la introducción, en donde en el trabajo vamos a evidenciar cómo una infraestructura tecnológica sólida permite garantizar su correcto funcionamiento, seguridad y escalabilidad. Cada vez que se trata de un sistema crítico en el sector de salud, su diseño debe responder a la necesidad de administrar de forma eficiente usuarios, citas médicos y especialidades, asegurando al mismo tiempo la confiabilidad y disponibilidad de la información médica. Para ello, se propone una infraestructura de software basada en los lenguajes, en los frameworks y en las modernas que favorecen eh, el modularidad y el desarrollo ágil, complementada pues, por la de hardware distribuida en la nube, que esta es capaz de soportar múltiples usuarios concurrentes y brindar un servicio. Vamos a la parte de la descripción de la infraestructura. Tenemos pues mencionado las citas médicas. Para esta infraestructura de software, el sistema de gestión de citas médicas, digamos que es un sistema modular que va a permitir la infraestructura de software que sea robusta para garantizar la escalabilidad, mantenibilidad y soporte a los procesos descritos como es la gestión de usuarios, las citas y servicios médicos basados en prácticas modernas de desarrollo, proporcionados con la siguiente infraestructura. Entonces tenemos un IntelliJ IDEA o Visual Studio Code, que son compatibles con lenguajes frameworks modernos, con soporte para el control de las versiones y proceso de depuración. Tenemos como lenguajes el backend y el frontend. En el backend tenemos ese Java que con Spring o Python, con Django Flash para la lógica de negocio y las APIs. En el frontend tenemos ese JavaScript o el TypeScript con React o Angular para una interfaz de usuario dinámica. Tenemos unos frameworks en el backend y en el frontend. En ese backend, ese Spring Boot Java nos servirá con esa gestión de las APIs a tener una autenticación y conexión con la nube y la base de datos. O el Django REST, el del framework de Python para la rapidez en el desarrollo. En el frontend tenemos entonces un React con biblioteca como material para componentes reutilizables. Tenemos también la parte de la base de datos relacional, que puede ser un Postgres o un MySQL, que sirve para almacenar pues esos datos estructurados como los pacientes, toda la información, las citas médicas y las especialidades. El esquema basado pues en el diagrama de clases, tablas para pacientes, citas, médicos, especialidad y usuarios, con relaciones definidas para, digamos, esas claves foráneas. Tenemos la parte de la autenticación, en donde está el JSON Web Tokens o el AUT2 para gestionar los roles de los pacientes, los médicos, los recepcionistas y los administradores. Y como otros componentes tenemos un servidor web, en este caso NetBeans o el Apache para manejar pues todas esas solicitudes de HTTP, de control de versiones que es Gitcon, GitHub para la colaboración. Tenemos herramientas de integración continua como Jenkins o GitHub Actions para realizar pues como esas pruebas y despliegues automatizados. Y la parte de monitoreo como Prometheus y Grafana para las métricas de ese rendimiento. Como infraestructura de hardware,
Digamos que se requiere una infraestructura cliente-servidor para poder soportar esos múltiples usuarios concurrentes y la infraestructura propuesta es los servidores, un servidor de aplicaciones, que es puede ser un servidor físico o un servidor en la nube como AWS o Azure o por ejemplo VMware para ejecutar ese backend que puede ser en Spring Boot o Django y el servidor web. En el servidor tenemos servidores también de bases de datos para allí alojar todo lo que son esas instancias y puede ser también en AWS, en Redis, en Google Cloud, SQL. Para Postgres, SQL, MySQL con respaldo y alta disponibilidad. También tenemos la parte de los clientes, que son esos dispositivos que van a tener pues los usuarios o que por el medio en donde se van a realizar esa autenticación, que puede ser por el PC, los laptops, las tablets, los smartphones, con navegadores modernos como Chrome o Firefox para hacer pues como tal a la aplicación. Y opcional, aplicación móvil nativa como las iOS o Android para pacientes y los médicos. La otra parte es de la red, en donde se tiene pues como esa conexión a internet de alta velocidad para comunicaciones pues en cliente-servidor. El balanceador de carga, que puede ser en AWS o un Scaler o un Similar para poder distribuir el tráfico entre esos servidores. El Firewall y el WAF, que es donde van las Web Application Firewall, que es para proteger contra ataques. Una VPN o conexiones seguras HTTP con certificados SSL para garantizar pues como esa privacidad de los datos médicos y la seguridad también. Y el almacenamiento puede ser en AWS para el respaldo de archivos estáticos como esas imágenes y reportes. Doy paso a mi compañero. Bueno, muy buenas noches. Ya al nivel de la elaboración de los diagramas, se va a generar un diagrama de componentes en donde se va a mostrar como tal la estructura modular del sistema de gestión de cuentos médicos. Esto va a destacar los componentes principales y las interacciones que van a tener, basado en la descripción del sistema. Ya los componentes lógicos serían los siguientes. Se va a tener el componente de autenticación que va a gestionar el acceso del usuario, ya sea pacientes, médicos o recepcionistas con los roles y permisos. Y el componente de gestión de usuarios va a administrar los datos de los pacientes, médicos y recepcionistas. También el componente de gestión de citas que va a permitir agendar, cancelar y confirmar las citas. Y el componente de gestión de especialidades que va a administrar la especialidad médica y la disponibilidad de cada una de ellas. También se tiene el componente de interfaz de usuario que va a proporcionar la interfaz web para la interacción con los usuarios y la base de datos que va a almacenar toda la información del sistema. Pues aquí tenemos la gráfica, donde tenemos las relaciones de cada uno de los componentes. Entonces, si podemos indicar que la interfaz del usuario se va a comunicar con los componentes de gestión a través de la API REST. Y los componentes de gestión requieren la autenticación para verificar cada uno de sus roles y ya todos los componentes de gestión van a interactuar con la base de datos para almacenar y recuperar los datos. Ya a nivel de el diagrama de despliegue, este va a demostrar los componentes en el hardware, proponiendo una arquitectura en la nube para tener una mayor escalabilidad. Aquí tenemos como tal también el diagrama y se va a componer con cada uno de los siguientes nodos. Tenemos el cliente de usuarios que puede ser por medio de un PC o por medio de un smartphone y interactuar por medio de un navegador o una aplicación móvil. Se va a tener también un balanceador de la carga donde se va a distribuir el tráfico entre las instancias del servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones es el que va a ejecutar el backend y el servidor web va a ejecutar el midget. Ya el servidor de bases de datos es el que va a almacenar los datos, ya sea en un Postgres o en un MySQL. Y a nivel de almacenamiento es el que va a guardar los respaldos y archivos estáticos en AWS en una S3.
Ya a nivel de conexiones, se van a tener un HTTPS entre los clientes y el balanceador de carga y una conexión segura, ya sea un JDBC o similar entre el servidor de aplicación y el de base de datos, y la conexión a los almacenamientos para los respaldos y la recuperación de los archivos. Ya en el siguiente punto, vamos a realizar lo que es una comparación de inteligencias artificiales. En este caso se evaluaron 4 IAs, las cuales son ChatGPT, Copilot, Gemini y DeepSeek. Y aquí también hicimos el ejercicio de solicitar la generación de los requerimientos funcionales y un caso de uso para el sistema de gestión de cuentas médicas. Entonces, en los resultados obtenidos por medio de ChatGPT, este proporcionó una lista detallada de requerimientos funcionales, pero omitió algunos no funcionales como la escalabilidad y también generó un caso de un uso claro, aunque sin un diagrama gráfico. Este pues no fue capaz de generarlo. Copilot ofreció requerimientos funcionales y no funcionales completos, pero su caso fue de un uso muy genérico y este pues ya careció de detalles muy específicos. Gemini generó los requerimientos funcionales y no funcionales, pero su caso de uso fue demasiado breve y este no incluyó tampoco los actores secundarios. Y DeepSeek proporcionó una respuesta un poco más estructurada con los requerimientos claros y un uso más detallado, pero tampoco nos generó como un diagrama ni ejemplos gráficos. También se realizó lo que fue una comparación de inteligencia artificiales. Aquí tenemos pues que ChatGPT genera la lista a nivel de requerimientos funcionales y este fue de manera clara, pero omitió los aspectos como anteriormente se indicaba, como la escalabilidad. Ya a nivel de caso de uso, pues no generó un diagrama gráfico y las limitaciones es que por falta de soporte gráfico y o omisión de algunos no funcionales. Pues aquí ya tenemos el cuadro comparativo de lo anterior indicado. Y aquí tenemos también lo que es las respuestas de cada una de las IAs. En este caso, ChatGPT, que nos genera la estructura de infraestructura a nivel de hardware, los diagramas, la base de datos, el diagrama de despliegue y donde se estaría alojando lo que es a nivel de servidor de bases de datos y a nivel de red. Ya con Copilot, pues él nos da otro tipo de visual, nos da un poco pues de cómo generar eh, por parte de con Visual Studio para tener el soporte por medio de Python o tener unos tipos de frameworks a nivel de web. El lenguaje pues, también nos sugiere qué frameworks podemos utilizar y también las bases de datos, nivel también de de las APIs. También en la infraestructura nos recomienda realizarlo por medio de un EC2 de AWS o por medio de Virtual Machine en Azure. Este sería pues como el diagrama que nos estaría indicando, no muy gráficamente. Ya con Gemini, esto sería el resultado. Pues él nos da una estructura de software, también muy parecido como los anteriores. La infraestructura a nivel de hardware, los servidores, los clientes, a nivel de red, incluso pues algunos diagramas en UML que podemos utilizar por medio de otra herramienta externa. También nos indica los diagramas de despliegue. Y ya por último, con DeepSeek, pues ya sería como la respuesta que nos estaría brindando, ya sea también a nivel de infraestructura de software, los frameworks y librerías que nos estaría indicando. Aquí en bases de datos, incluso aquí nos recomienda utilizar Redis para el caché, un Elasticsearch para tener un control de búsqueda. También en otros componentes aquí nos indica a nivel de contenedores, ya sea un Docker, un Kubernetes o un Rabbit para el tipo de mensajería. Aquí también nos indica un poco más específico a nivel de infraestructura de nivel de hardware, pues tener un servidor ya sea de 4 cores, 8 gigas de RAM y 100 gigas con disco de estado sólido. Nos da un poco más de información. Esto también está a nivel de cliente, red, conectividad y almacenamiento. Y también nos indica pues aquí un diagrama de componentes de cómo podría
tener la expectativa anteriormente indicada. También el diagrama a nivel de despliegues y también las especificaciones técnicas detalladas, como que nos recomienda algún tipo de versiones, ya sea en el API Service, en el servidor de bases de datos, a nivel de caché, también incluso a nivel de seguridad. Y ya por conclusión, esta actividad nos permitió describir la infraestructura de software y de hardware necesaria para el sistema de gestión de citas médicas, identificando así la tecnología clave que nos va a garantizar la seguridad, escalabilidad y la disponibilidad del servicio. Ya la elaboración de los diagramas y componentes y despliegue facilitó la visualización de la arquitectura propuesta y también la interacción entre los distintos módulos del sistema. Asimismo, el análisis de las herramientas y servicios en la nube se evidencia la importancia también de contar con un diseño modular y adaptable que va a corresponder o a responder a las necesidades del sector de salud. Y esto ya sería como tal las referencias en las cuales nosotros nos fuimos guiando para realizar la actividad. Ya sería por parte de la actividad.